Hola, Hola, yo soy Sergio. y yo soy Monse. Bienvenidos al 8º capítulo de Historias de Sazón, en donde platicamos historias que tengan que ver con la comida. Un podcast en donde el título dice de lo que se trata. ¡Yujú! Estoy muy emocionada por las historias de hoy. Yo también Tengo una estoy emoción súper verdadera. emocionada. Estoy súper emocionada por contarte la historia que traigo. Sí, Monse me chismeó de qué se trataba su historia y Sí, genuinamente estoy emocionado. Tengo una curiosidad. te di el spoiler. Yo también estoy emocionada por lo que tú tengas que decir, por tu historia. Pero a mí me va primero. Sí, tú empiezas. Dime, platícame. Ok, entonces estoy súper emocionada por el tema de hoy. De hecho, desde que empezamos a hacer el podcast quería hablar sobre este tema y estoy muy emocionada de que por fin puede hablar sobre esto. Y este tema gira alrededor de la piña y más específicamente en su historia, su lujosísima historia. Piña para la niña. Exactamente, entonces les voy a contar sobre la historia de la piña, pero más específicamente por qué es un símbolo o fue un símbolo de lujo y de opulencia y de riqueza máxima a lo largo de la historia. Porque es deliciosa. Entre otras cosas. Deliciosa Entonces piña. voy a empezar de una vez porque estoy súper emocionada. Ahora quiero piña. Ok, bueno. Cristóbal Colón hizo su segundo viaje al Nuevo Mundo el 4 de noviembre de 1493 y llegó a unas islas que acababan de descubrir que llamaban la Santa María de Guadalupe o la Isla de Guadalupe. Y ahí es en donde descubrió la piña y descubrió va entre comillas. La Isla Lupe para los amigos. Así es. Porque, bueno, ya sabes cómo son los europeos, les encantaba decir que llegaron a las Américas y que todos los nativos venían a recibirlos y les daban regalos y no sé qué, pero este no fue el caso cuando llegaron a la isla de Guadalupe, para nada, aunque luego ellos dijeron que sí, pero no fue así. Llegaron a un pueblo que estaba cerca de la playa, pero cuando llegaron estaba desierto porque los locales, cuando vieron que se acercaba un barco, decidieron huir. Esos señores se ven bien locos. Mejor le corremos. Más bien qué inteligentes, ¿no? Los indígenas. Porque los colonizadores eran lo peor, en mi humilde opinión. Pero bueno, llegaron a este pueblito que estaba abandonado, ya que todos los locales habían corrido como a la montaña para esconderse de los extranjeros. Y los españoles se encontraron en las cabañas abandonadas, pues muchas cosas, pero entre ellas pericos de colores, animales y canastas con fruta. Entre esas frutas era la piña. Bueno, y digo que Cristóbal Colón descubrió la piña entre comillas porque obviamente los nativos de las islas ya tenían siglos comiendo y aprovechando la piña. Deliciosa. Así que originalmente era mucho más chica y un poco menos dulce, un poco más ácida, pero gracias a los indígenas la habían domesticado para hacerla más grande, más dulce. La comían fría o rostizada o seca. La utilizaban para hacer vino o lo que nosotros conocemos como tepache. Deliciosos tepache. También lo utilizaban para fines medicinales. Usaban las hojas para hacer fibras, para fabricar redes de pesca, y también la utilizaban para preparar un veneno que le ponían a sus lanzas. Entonces, ¿la piña es venenosa? Puede llegar a ser venenosa cuando no está madura. Entonces, estoy impresionado. Los indígenas, que la tribu se llamaba Tupinamba, ya habían extendido el uso de la piña por lo que hoy conocemos como Brasil, Guyana, Colombia, partes de Centroamérica y las islas del Caribe. Así que realmente cuando llegó Colón no fue un descubrimiento real, o sea, ya llevaban siglos y siglos de domesticación con esta fruta. Pero para los españoles todos los esfuerzos de los indígenas antes de su llegada fueron ignorados y entonces decidieron creer que la fruta era un regalo de la madre naturaleza así como estaba, que solo se dio. Esto nos gustó, esto ahora es nuestro. Ajá, sí, no, fue como, ya sabes, siglos y siglos de trabajo de los indígenas para domesticarla, para cultivarla, para modificarla, que sea más grande, más deliciosa y todo, y llegaron los españoles y fue como de, oh, la madre naturaleza es tan sabia. Tipejos. Pues bueno, o sea, la madre naturaleza sí es súper sabia, pero en este caso
no aplica tanto. Tuvo una ayudadita. Ajá, exacto, tuvo una ayudadita. Entonces, bueno, cuando fue momento para que Colón regresara a España, o bueno, Europa, se llevó varias cosas de América para regalarle a los Reyes Católicos, porque como todos sabemos, los Reyes Católicos fueron los que patrocinaron el viaje de Colón a América y gracias a eso se descubrió el nuevo continente. Entonces le llevaron a los Reyes, no sé, cositas de oro, como pepitas de oro, máscaras indígenas, pájaros, animales y entre otras cosas, frutas como la piña. Pero obviamente en el viaje de América a Europa, la piña o casi todas las piñas que le llevaron a los reyes se echaron a perder, ¿no? Se hicieron tepache. Como era de esperar. Solamente sobrevivió una piña, misma que el rey Fernando se comió y después de probarla fue como, me encanta, es lo máximo. O sea, pronunció en ese momento que él prefería esa fruta a cualquier otra fruta que había probado en su vida. Entonces, ajá, imagínate lo que era la piña. Y cabe mencionar que en Europa los dulces en general no eran algo que existía como en gran abundancia, o sea, no había muchas frutas y las frutas que había no eran tan dulces. Es que todo lo importaban, ¿no? Ajá, y todo realmente no tenían cultivos de azúcar. Exacto, el azúcar la importaban de Asia o de la India y las frutas que tenían también las tenían que importar o las locales no eran tan dulces, entonces como que una fruta como la piña era la gran novedad, o sea, le escribían los colonizadores cartas de amor a la piña, todo el mundo que la probaba decía como, oh, no manches, es que esto es lo más delicioso que he probado en toda mi vida, mismo que pasó con el rey Fernando, después de probar la fruta, pero pues iba a estar medio cañón que pudiera seguir comiendo de su nueva fruta favorita porque se había comido la única que había en Europa. Entonces, bueno, también leí que era como tradición para los reyes europeos que si tenían alguna colonia o algo así, plantaban en su jardín esa planta o árboles de esa fruta para como poderla disfrutar y como símbolo de su riqueza y de su imperio o de su legado, no sé. De su conquista. De su conquista, exacto. Pero la piña, como es de un clima 100% tropical, pues no podían ser. Sí, no se daba, o sea, no había manera de tenerlo, en lo cual le dio todavía más exclusividad. O sea, que no lo pudieran tener ni los reyes, fue como, no manches, esta fruta es, ya sabes. Es o increíble. Sea, hasta también decían que era como, seguramente la manzana de Adán y Eva era esta fruta, ya sabes, o sea, la piña, porque es tan deliciosa que solamente por eso alguien se arriesgaría a cometer el primer pecado. ¡Chan, chan, chan! Era algo importante comer piña en esa época. Entonces, se tardaron 2 siglos en perfeccionar un invernadero capaz de crecer piñas en Europa. O sea, imagínate, 2 siglos en poder crecer piñas en Europa. Pero la demanda era muy, muy alta y la escala a la que podían producir la piña era súper baja. Y además requería de muchos recursos. Imagínate mantener caliente el invernadero, húmedo, necesitaban mucha mano de obra, bla, bla, bla. Entonces, igual eran muy caras. O sea, comer piña era de verdad un símbolo de que tenías dinero, tenías estatus, tenías conexiones, tenías todo para que pudieras tener una piña. Entonces, pues obviamente era un símbolo en toda Europa de lo más lujoso, lo más exclusivo, tanto así que el rey Charles II, o bueno, Charles II o Carlos II de Inglaterra posó para su retrato real haciendo acto de su privilegio real, recibir una piña de regalo. O sea, las piñas eran como algo tan exclusivo que hasta que el rey de Inglaterra se hizo su retrato oficial con una piña, recibiendo una piña de regalo. O sea, eso era como el símbolo de soy lo máximo. Eso es cierto. Sí, bueno, en los 2 siglos en los que se desarrollaron los invernaderos, la piña se fue expandiendo por Europa, ¿no? En Francia pusieron un invernadero y
crecieron piñas en Versalles para los reyes de Francia. En Inglaterra también tenían alguna producción chiquilla de piñas, en España, en Portugal. En Portugal las importaban de Brasil. Entonces, como que la piña se fue popularizando como en la alta sociedad de Europa, pero era algo súper inaccesible para todo el mundo. Y a través de la colonia británica en Estados Unidos fue como llegó la piña a Norteamérica. Pero ahí también era algo súper, súper exclusivo porque tampoco se da, o sea, el clima de Estados Unidos tampoco es propicio para crecer piñas. Entonces, también era algo muy, muy exclusivo. Se empezaron a utilizar las piñas como decoración. O sea, eran algo tan lujoso que las familias ricas tenían piña, pero solamente lo utilizaban como centro de mesa o así en reuniones sociales muy importantes, como para demostrar que realmente tenían el estatus que ellos decían. Pero se les hacía tepache, ¿no? Sí, o sea, había de dos. O tenías una piña que era tuya, o sea, yo soy súper rico y tengo una piña, entonces para poder presumir que tenía una piña, en sus reuniones la ponían como decoración, como centro de mesa, como, ya sabes, solamente como para presumir, y la usaban una y otra vez hasta que se les echaba a perder. Esa era una. Eso es tan triste. La otra es que, sí, porque, o sea, que alguien diera una fruta fresca, una piña fresca como para compartir, como para sus invitados, era casi, o sea, de Carlos Slim, ya sabes, solamente personas para los más ricos de los ricos podían hacer eso, porque, o sea, para que me entiendas, una sola piña en esa época costaba el equivalente en dólares de hoy, $8,000, una sola piña. ¡Chan, chan, chan! Santo cielo. Entonces, o sea, era muy difícil de obtenerla. Y en general las piñas se consumían más bien cristalizadas, en dulce, en como hechas gomitas. O sea, no hechas gomita porque ya sabes que las piñas no se pueden cuajar por la bromelina, pero de eso que lo haces como puré y como en un jarabe y lo dejas reducir y reducir hasta que se hace como una gomita. Sí, con azúcar. Ajá, con dulces, como dulces. Sí, como dulces de piña. Esa era como de piña. Ándale. Así era como se consumía, era un poco más barato, seguía siendo caro porque la materia prima era muy cara, pero eso era un poco más accesible porque hacían rendir la piña, ¿no? Entonces también se empezó a popularizar que los confiteros que hacían estos dulces de piña tenían sus piñas para hacer sus dulces, pero antes de hacer los dulces rentaban las piñas para que la gente... Para eventos. Ajá, para eventos. Le rento la piña, bara. Sí, o sea, era como, le voy a hacer los 15 años a mi niña, voy a rentar una piña para que todo el mundo vea que somos bien fregones. Ya sabes, porque la piña es genial. Ajá, la piña era algo importante, o sea, de verdad sigue siendo algo muy importante. O sea, sí, pero en ese momento era algo súper inaccesible. O sea, imagínate, ¿qué será? O sea, es el equivalente ahorita el equivalente ahorita a comprar un coche. O sea, básicamente en esos tiempos, digo, obviamente con su debido respeto, pero $8,000 es, o sea, tal vez no un coche nuevo, pero $8,000 es un coche. O sea, literal podías llegar con una piña y decir, o sea, si fueran estos tiempos, es literal llegar con una piña y cambiarla por un coche. Exactamente. O sea, digo, según entiendo, en México la piña nunca fue así como tan importante, pero en México sí se da. Sí, se da la piña, entonces es como... Entonces era como, sí, eso cosas. Ajá, sí, en México como que no importaba, pero en Estados Unidos, en Europa y en esos lugares eran así como... Porque aparte en esas épocas como que no... O sea, los lugares no estaban tan conectados como ahorita, obviamente. Entonces no... O sea, no, en Estados Unidos no podían saber que en México la piña no era como lo máximo. Sí, o sea, la realidad que vivían era mucho más cerrada, era mucho más mucho más local. Ajá. Entonces, pues bueno, la cosa es que rentaban las piñas como por una noche para ponerlas en centros de mesa, hacían como unos, o sea, ponte tú, ponían sus mesas muy decoradas con muchas frutas y con mucha comida, hacían algo muy esplendoroso, muy extravagante, ponían, ya sabes, o sea, te puedes imaginar como las fuentes con muchas frutas, muchos alimentos, no sé qué, y como el centro del todo ese arreglo era una piña. Y vendían... Porque son lo máximo. Ajá, vendían como decoraciones en forma de piña y así.
porque las piñas eran de verdad algo que simbolizaba muchísimo estatus. Entonces las rentaban, las piñas, y después de rentar las piñas, pues ya las vendían a alguien que sí las pudiera pagar, o las convertían en dulces y en confits y en estas gomitas que te digo, y ya las vendían en esa forma. Entonces, bueno, esta historia de la piña siguió siendo algo súper exclusivo hasta que en 1886 se fundó la primera plantación comercial de piña en Hawái. La piña ya se había introducido en esta isla desde el siglo XVIII, pero fue hasta 1886 que el inversor, que una persona llamada James Dole, invirtió para hacer como una gran plantación de piñas. Uh-huh. y fundó una empresa que se llamaba Dole Food Company, y junto con Del Monte empezaron a crecer piñas en la isla de Oahu, donde desarrollaron el proceso de enlatado de la piña. Y también uno de sus empleados desarrolló una máquina que las pelaba y les quitaba el corazón. ¡Wow! Ajá, automáticamente. Entonces eso facilitó el enlatar las piñas. Y entre eso y que ya se habían encontrado formas de transporte mucho más rápidas, o sea, el barco de vapor, todo eso, en los refrigeradores. Entonces fue cuando el precio de la piña por fin pudo bajar y se volvió algo mucho más accesible para el resto del mundo. Wow. Bueno, para el resto de la población. Entonces, pues bueno, esa fue la historia. Y solamente como ya para terminar esta breve historia de la piña, por mucho tiempo fue símbolo de riqueza y hospitalidad. Y lo de la hospitalidad no toqué mucho el tema, pero es que cuando hacían estas fiestas en donde estaba la piña en exhibición, se empezó a verse como un símbolo de hospitalidad, porque significaba que los huéspedes, o más bien los anfitriones de estas fiestas, no escatimaban en gastos para recibir a sus invitados y darles como este banquete, pues estas atenciones. Entonces, por eso la piña se vio como de riqueza y de hospitalidad al mismo tiempo. ¡Wow! Entonces, la piña sirvió como inspiración para arquitectos, artesanos y artistas en toda Europa y en América del Norte. Y es por eso que se encuentran motivos de piñas en muchos lugares, y en muchos edificios importantes tienen piñas grabadas en el techo, o en las puertas de entrada de madera está grabado a las piñas. Hay muchos muebles con forma de piña, lámparas, papeles tapices que tenían dibujos de piña, columnas que hasta arriba o hasta abajo tenían formas de piña, fuentes en los lugares, en castillos y en lugares públicos en Europa tienen forma de piña, y grabados, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, rejas también. Rejas de las entradas, ¿has visto? Que tienen piñas. Sí, que tienen piñas. Entonces, es por eso, si alguna vez se habían preguntado por qué el motivo de la piña es tan repetitivo en la arquitectura y en los muebles, en el arte y así, es por eso. Inclusive hay una marca de hotelería que se llama Preferred Hotels, que su logo es una piña. Ajá. Sí, de hecho lo vi, y también en otro lugar en donde era muy común encontrar piñas son en los postes de las camas. Ya sabes, wow, que es de madera y al final tenían una piña, o en las entradas a edificios, ya sabes, en las escaleras. Sí, claro. Entonces, es por eso. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué rico! Piña. Ahora quiero piña. Sí, ¿te puedes imaginar pagar $8,000 por una sola piña? O sea, ahorita se nos no los hubiera pagado. Impensable. Sí, ahorita es impensable. Increíble, ¿no? O sea, es un coche, o sea, es literal. Ajá, sí. Comprabas un coche con lo que comprabas una piña. A mí me pareció increíble esta historia, o sea, cómo un alimento puede llegar a tener tanta significancia en la historia. O sea, como que muchas veces no pensamos como, ay, ¿por qué hay tantas piñas pintadas en el siglo XVIII? ¿Por qué el rey sale posando con una piña? ¿O por qué las piñas están...? O sea, porque hay muebles que tienen grabados de piña, pero todo tiene un significado. Wow, me gustó mucho esta historia. Me da mucho gusto, a mí también, la verdad.
Me costó sangre, sudor y lágrimas a escribir las notas sobre la piña. Y se me fue muy rápido el tiempo de contarte la historia. Oh, pero fue maravilloso. Pero valió Piña. la pena. Ahora cuando tenga invitados les voy a dar piña. Así es. Eso era, o sea, una persona que daba piña a sus invitados era neta la máxima presumición del universo. Para mí sigue siendo lo mejor cuando alguien me ofrece piña con beso. O sea, sí, pero en esas épocas era, o sea, tenía el triple de valor agregado. Tal vez. Pero sí, valió la pena contarte esta historia. De verdad me pareció súper interesante. Pues ahora me va a mí. Y yo te voy a platicar de algo que llamamos o que se le llama como cotufas, pochoclos, cabrites, roscas, poporopos, canguiles, crispetas o comúnmente palomitas de maíz. ¡Qué rico! Mi snack favorito. Son maravillosas y son milenarias. Sí, claro. O sea, no sé la historia, pero sí me imagino que son milenarias. Pues, la historia comienza, hay mención de maíz desde las pirámides en Egipto, lo cual es imposible porque obviamente el maíz se daba solo en América. Ajá. Y es como un paréntesis para explicarte y explicarles que el maíz, hubo un momento cuando la palabra maíz significaba el grano que más se cultivaba en la tierra. Entonces, por ejemplo, en Egipto, pues, ese maíz al que se referían probablemente era cebada, en Inglaterra el trigo, en Escocia e Irlanda avena, ha cambiado. Aquí en América lo que más sembraba era el maíz. Entonces se quedó la palabra, o sea, aquí se fincó la palabra como maíz a llamarle al maíz, a lo que conocemos como maíz. Entonces, el maíz proviene de América. Los maíces más viejos que se han encontrado ha sido en la cueva de los murciélagos, la Bat Cave en Nuevo México. Me encantó porque se llama The Bat Cave. Sí, la Baticueva. Para los cuates. Batman. Se encontraron entre 1948 y 1950 y datan de más de 4,000 años, ¿no? Wow. Entonces, pues bueno, aquí en América ya se utilizaba el maíz. Desde siempre, ¿no? Desde siempre, exactamente. Y los aztecas ya entendían cómo funcionaban las palomitas de maíz. O sea, entendían que para hacer el proceso para hacer una palomita de maíz básicamente significa que el maíz tiene una cubierta muy dura y tiene una cierta cantidad de humedad por dentro. Para que se haga una palomita de maíz, lo que sucede es que se calienta, los que lo hemos hecho en sartén, pues lo calentamos en sartén, los que se hacen en microondas, pues bueno, en microondas, pero estos granos de maíz se calientan y el agua que tienen por dentro se evapora y empieza a generar presión. Llega a ser una presión de 9 atmósferas, es una presión brutal, pero como la capa exterior es tan dura, lo aguanta hasta que explota. Literal, lo que sucede es que explota cada grano. A la hora de... ¡qué interesante! A la hora de que explota, se genera esta capa, todo lo que está por dentro se transforma en esta como espuma, que es lo que no comemos y que nos gusta de las palomitas de maíz. Son como pequeñas bolsas de aire. Exacto. Como las del coche. Exacto. Entonces, pues bueno, los aztecas ya entendían todo esto, ya entendían que tenía que tener un cierto grado de humedad, porque si no tenían esa humedad, pues no se Qué sabios transformaban en palomitas. Y lo utilizaban hasta en rituales, o sea, era una cosa maravillosa, o sea... Estoy impresionada si lo ves por así. la sabiduría de los ancestros. Claro. Aparte se volvían locos con esto, porque imagínate que ven esto y que explote, que tienen estas, o sea, de un maíz tienen estas palomitas, porque ellos originalmente se hacían en la mazorca. O sea, imagínate una mazorca de maíz con los granos reventados. Llena de palomitas, sí. De hecho, todavía se pueden hacer eso. O sea, creo que todavía venden como mazorcas de maíz palomero y lo metes hacia el microondas y sale. Y se hace, exacto. Entonces... qué bonito. El Bernardino de Sahagún comenta en uno de sus libros y también una serie de mujeres jóvenes bailaron después de lo prometido un baile de las palomitas de maíz. Tan gruesos como borlas de maíz eran sus guirnaldas de palomitas de maíz y eso se colocaban sobre la cabeza. Los aztecas decoraban, o sea, en sus rituales hacían adornos de palomitas de maíz, decoraban sus estatuas con palomitas de maíz. O sea, realmente era algo fuerte. No manches, los quiero muchísimo. Qué bonito tener un collar de palomitas de maíz. Sí, o sea, cuando Cortés llegó aquí... Las palomitas de maíz son lo máximo. Sí, son maravillosas. Cuando Cortés llegó aquí estaba sorprendido. En 1519 tuvo su primer contacto y veía que decoraban estatuas, que hacían tocados ceremoniales, o sea, eran brutales. Y
Qué padre. Como dato, pues bueno, en náhuatl es palomitas de maíz, se dice momoxitl, que significa maíz tostado y reventado. Oh. Y esto era en toda América. O sea, en Perú también un español de nombre Cobo escribía, utilizaban un tipo de maíz que estalla y lo llaman pizcaya, lo utilizan como dulce. Como dulce, o sea, ya existían las palomitas de maíz caramelizadas. No tanto como caramelizadas, sino pues como un snack se refería, pero se consumía en toda América, ¿no? O sea, este tipo de maíz. Sí, porque ahora lo harían, las palomitas son maravillosas. Y pues se mantiene la costumbre de consumirlo, o sea, realmente nunca se dejó de consumir palomitas de maíz. Ahora bien, nos adelantamos en historia hasta a finales del siglo XIX, en 1890 para ser más exactos, se produce la primera máquina de palomitas. Es un señor de Chicago. Compró una máquina para tostar nueces que no le gustó. Okay. Entonces decidió, porque pues era lo más lógico, no me gustó mi máquina, entonces la voy a abrir y voy a moverle, obviamente. Pues así se manejaban las cosas antes. Pues sí, exactamente. Y la gente tenía más curiosidad, ¿no? O sea, como que le metían mano más a... Y más inventiva. Entonces... Más habilidades también. Pues no tanto como más habilidades, simplemente como esa curiosidad y ese, o sea, como ese de motivación de moverlo. Pero sí tenían como más conocimientos básicos de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Como que ellos mismos se metían a arreglar sus máquinas. Era más sencillo. O sea, eran más, también tienes que considerar que eran máquinas más sencillas. O sea, lo que perdimos es, por ejemplo, ya con la era de las computadoras y todo esto, es que ahora ya o sea, todo el mundo tenemos un celular, pero no entendemos cómo funciona. Antes las máquinas eran de cierta forma más sencillas, o sea, más simples, entonces la gente entendía, realmente no hacía falta demasiado para poder entender cómo funcionaba. Casi todo era máquinas de vapor o un sistema como más fácil de entender. O sea, sí, pero yo me refiero más a que antes la gente como que tenía más conocimientos básicos de cómo funcionaban las cosas porque todo lo arreglaban ellos mismos. O sea, eran como la vida de do it yourself. Sí, no, y también porque eran cosas caras. O sea, realmente no podías... O sea, como que no era nada barato comprar algo y tirarlo. Exacto. Entonces, por eso digo, o sea, como que la gente tenía más curiosidad, pero era más una necesidad de saber cómo arreglar las cosas que fuera una curiosidad realmente, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, este señor, el nombre Charles, pues empezó a modificar esta máquina y años después aparece la primera máquina de palomitas, una palomera a vapor que permitía por el vapor que todos los granos se calentaran parejo, que todos explotaran, o sea, había más eficiencia a la hora de hacer las palomitas. Qué increíble. La otra ventaja que tenía esta máquina era que era fácil de mover, o sea, era pequeña, podía llevarse en una carreta por un caballo y se podía llevar a todos lados. Ajá, era de viaje. Entonces, este señor Cretors, se llamaba Charles Cretors, pues en los años de los 1900 introduce la primera palomera jalada por caballo. Entonces, se continuó utilizando, fue uno de esos snacks que nunca pasaron de moda y que siempre fueron muy accesibles. Las palomitas fueron siempre han sido muy fáciles, muy económicas, fáciles de hacer, ricas, a la gente le gustan. Entonces, en la Gran Depresión se vendían palomitas de 5 o 10 centavos en las bolsas, y son de los pocos lujos que se mantuvieron. O sea, en la Gran Depresión la gente todavía llegaba a comprar palomitas porque eran económicas. Claro. Inclusive en la segunda... Una vez más demostrando que el maíz es lo máximo. Exacto. En la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a escasear suministros, lo mismo, las palomitas se podían seguir produciendo, la gente lo seguía consumiendo, porque aparte es rico, es un buen snack, o sea, es fácil. Sí, son saludables y toda la cosa. Entonces, lo que hacían, una de las grandes razones por las cuales las palomitas se extendieron tanto, es que cuando se introdujo el cine... con sonido, la gente estaba más abierto para que la gente pudiera ir al cine. O sea, hay que recordar que había mucho analfabetismo, entonces la gente con el cine el cine mudo, pues no podían leer lo que sucedía, no lo entendían. Pero ya cuando sucedió el cine con sonido, se abrió a todo público. Ay, qué padre. O sea, nunca había pensado en eso. Exacto.
Y pues los que vendían palomitas se dieron cuenta que podían venderlas afuera de los cines y la gente los compraba sus palomitas para ver la película. De hecho, todos se creía, se hizo un estudio en donde para aliviar la tensión de las películas, la gente, o sea, comiendo aliviaban esa tensión en las películas. Sí, claro. Entonces, la ansiedad. Entonces, la ansiedad que luego te producen las películas. Sí, entonces la gente, o sea, realmente empezaron a venderlas afuera de los cines o los mismos cines empezaron, o sea, ya que vieron el hit que eran, los mismos cines empezaron a vender palomitas, a vender snacks. Claro. Después llegó la televisión, entonces la gente dejó de ir a los cines tanto como lo hacían. Claro. Y pues fue un golpe duro para las palomitas. Realmente el punto donde más se consumían eran los cines. Pero, pues justamente esta introducción a la televisión fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba un señor, un doctor, el doctor Percy LeBaron Spencer, trabajando en Raytheon Corp, haciendo investigaciones sobre los magnetrones. Okay. Los magnetrones producen microondas. Oh. Entonces, pues este señor hizo dos descubrimientos muy importantes. Uno es cómo producir en masa los magnetrones, son los tubos de vacío que producen radiación de microondas. Este señor descubrió cómo producirlos en masa, cómo hacer más fácil y más eficiente su producción. Okay. La otra es que estaba haciendo una prueba y estaba cargando con un chocolate en su bolsa. Entonces, haciendo una prueba se dio cuenta que el chocolate se estaba derritiendo. Y de las primeras pruebas que hizo con esto es con palomitas de maíz. Con maíz palomero lo puso al lado, y empezó a diseñar los primeros microondas. Aunque no lo creas, los microondas parecen ser un invento pues no, los microondas. Desde 1945 hay una patente para microondas. Y en 1946 este mismo señor hizo una patente de palomitas de maíz para microondas, que era toda una mazorca, o sea, era la mazorca entera de palomitas en una bolsa, en un empaque. Sería increíble que todavía las vendieran así, ¿no? Como mazorcas enteras en vez de solo los granitos. Es que... No sé, se me hace súper lindo las mazorcas con los palomitos explotados. Pues justamente es muy padre, pero hay una razón por la que vienen los granitos. Qué aburrido. Una es por el tamaño, ¿no? Obviamente pues, guardar una mazorca no es tan eficiente como guardar solo los granitos. Pero pues continuaron la investigación en los 70s. La primera bolsa de microondas, la General Mills crea la primera bolsa de palomitas como más comercial para microondas. Y justamente en esos tiempos existió una compañía que se llamaba Act 1, que hacía unos empaques de palomitas para microondas con mantequilla de verdad. Entonces estos empaques tenían que refrigerarse. Ajá. Eran empaques eran unos paquetes que se refrigeraban o se congelaban, y que cuando los querías hacer palomitas, pues los sacabas y los metías al microondas. Tiempo después descubren, en 1984 empiezan a hacer unos saborizantes con sabor a mantequilla, y con eso logran hacer unos paquetes de palomitas que tienen mucho más tiempo de vida porque no se tienen que refrigerar, y deciden renombrar la marca como Act 2 o Act 2. Sí, los conocemos. Que son una de las marcas más famosas que venden de palomitas. Ajá. Entonces, sí, ahorita creo que ya son parte de Sabritas, ¿no? Ahorita ya son parte de Sabritas, ya fueron compradas por... No, espera, ¿de Sabritas? De la marca de Sabritas. ¿O de Conagra? No es Conagra. ¿Seguro? Sí, porque son de Estados Unidos. No sé. Que de todas maneras podemos hacer una pequeña investigación rápidamente y... A ver, hazla. Ahorita ya lo estoy haciendo. Y pues bueno, de ahí en adelante lo demás historia realmente, porque todo lo que... O sea, las palomitas al principio obviamente los microondas eran gigantescos, eran muy grandes, y no eran tan fácil conseguirlos, eran muy caros, ¿no? Sí. Poco a poco se fueron, aparte con el tema de la radiación, era como de lejitos, ¿no? O sea, nadie se quería acercar a la radiación, ¿no? Era preocupante. Yo hasta la fecha no me le quiero acercar al microondas cuando está funcionando. Exacto. Tenías toda la razón, las Act 2 es de parte de Conagra. Ajá, lo sabía. Sí.
Sí, tienes toda la razón. Una disculpa, sí, tienes toda. Está bien, te perdón. Y pues de ahí es historia. Realmente las palomitas siempre han sido algo que por costumbre se identifican. O sea, ir al cine es comer palomitas. Obviamente el invento que se hizo en la palomera permitía agregarle sabores. Uno de los primeros, pues obviamente es el sabor de queso, pues, el sabor de caramelo que los juntaban. De ahí surgió el Chicago Mix, que es palomitas caramelizadas. Absolutamente delicioso. Y palomitas de queso. O sea, el invento de la primera palomera le permitió agregarles otros sabores, pero pues sigue siendo... Y eso es algo súper explotado ahorita por la industria del cine, lo de ponerle sabores. O sea, entre Cinépolis y Cinemex y así, creo que salen con un nuevo sabor de palomitas al mes. Y es algo que... Sabor taquis fuego, sabores... Es algo que la gente, o sea, literal... Sabor pitufo, sabor... el Grinch. No, claro. Y es algo que la gente, o sea, hay gente que parte de la experiencia de ir al cine, o sea, el ver una película sin palomitas no es ver una película. Entonces sí, claro. O sea, está íntimamente ligado, y con la llegada al microondas, con la modernización y lo fáciles que son, lo accesibles que son, y que realmente con el microondas lo único que tienes que hacer es meter una bolsa, oprimir un botón y esperar 2 minutos para que estén las palomitas listas. Siguen siendo uno de los snacks más consumidos en todo el mundo. O sea, claro. Las palomitas con mantequilla, o sea, el sabor como clásico, yo creo que es algo que tenemos en común todo el mundo. O sea, que todo el mundo come esas palomitas. Porque, por ejemplo, si hablamos de papitas, si hablamos de botanas, todo el mundo come cosas diferentes por claro. Tropicalización. Pero las palomitas siguen siendo las mismas aquí en China, literalmente. Sí, claro. Yo la verdad es que mi vida no volvió a ser la misma desde que descubrí en los paquetes de palomitas de kilo, o sea, los que haces en ollita. Sí, porque antes no comía nada de palomitas. De hecho, tú fuiste parte de ese proceso. Sí, claro. Porque tú me enseñaste a hacer las palomitas en olla, pero antes nunca comía palomitas porque nunca compraba bolsas para microondas, por alguna razón. Nunca, o sea, como que no sé mucho de comprar ese tipo, y además son carísimas. O sea, en comparación a lo que cuesta 1 kilo de palomitas, está cañón. Son mucho más caras que las de ollita. No, claro. Entonces cuando, o sea, te compras tu kilo de palomitas y tienes palomitas como para 1 año y sale baratísimo y las puedes hacer a cada rato. Son lo máximo. Mi parte favorita es hacer palomitas de ollita. Sí, pues realmente lo que compras con las palomitas empacadas es que son fáciles, esa comodidad, porque realmente o sea, no se pueden meter o no se cocinan igual las palomitas en bolsa que las palomitas a granel. También la otra parte que tiene es que las bolsas están hechas de tal forma para que la mayoría de los granos exploten, que no es lo que sucede con las palomitas a granel. Con las palomitas a granel el problema es que el calor no se extiende tan parejo. Pues en mi experiencia es el mismo... No, claro. La misma probabilidad de éxito de que porque siempre, aunque se suponga, o sea, aunque digas que sí te creo, o sea, no digo que no, pero que estas palomitas de bolsita están diseñadas para que se ponchen todos los granitos, pues siempre te queda como mínimo. El fondo de la bolsa siempre son granitos que no se explotan. Y también porque hay que entender que la parte de los granitos que no explotan también tiene que ver con la humedad por dentro. Uh-huh. O sea, al final de cuentas es un grano, o sea, y conforme más tiempo lo tengas, o sea, por ejemplo, es lo mismo, si tú compras una bolsa a granel de granos de palomitas y tú la dejas, poco a poco esa humedad se va perdiendo, se va evaporando la humedad, o sea, realmente no logra contener esa humedad. Y va a llegar un momento donde, aunque las trates de cocinar, no van a explotar, porque necesitan de esa humedad para poder explotar, para poder convertirse en palomitas, ¿no? Que es también claro. Creo que parte de lo que le juegan, pero es padre. Las palomitas de maíz son algo mundial, son algo que a todo el mundo son algo excesivamente delicioso. Ahora quiero palomitas y ya no son horas. Ya no son horas para palomitas y ahora voy a sufrir hasta mañana que me pueda preparar unas de ollita. Tú puedes. Y aparte, bueno, y lo escogí más que nada de este tema porque como todo el mundo está en su casa, pues es como el teatro en casa y no puede faltar las palomitas a la hora de ver películas. Sí, o a la hora de ver series o lo que sea. La televisión en general. Ajá, la televisión en general son de verdad súper buen snack. Es correcto.
Es cierto. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Sí, yo también creo. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos otra vez la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye.